tal, compañeros? Vamos a empezar un nuevo video. En esta ocasión vamos a determinar la cinemática directa de un robot de 6 grados de libertad. Aunque se escucha un poco complicado, vamos a realizar la siguiente metodología. Primeramente hay que notar que tenemos 6 articulaciones. ¿Ok? Así que vamos a tener 6 variables que se pueden desplazar. 4 de ellas son rotacionales. Es esta otra, la siguiente y la siguiente. Y tenemos 2 traslacionales. Así que cada una de sus variables que describen el desplazamiento que tiene cada una de ellas, precisamente se considerarán como variables. ¿Ok? Es común que un robot de 6 grados de libertad, los primeros 3 grados sean la parte que da la posición del robot y los otros 3 grados sean la parte que da la orientación al robot. De hecho, los últimos 3 grados tienen la arquitectura de una muñeca esférica. Es conocida como una muñeca esférica. No quiere decir que estos 3 grados no influyan en la posición del robot. Sí influyen, ¿sí? De hecho, sí influyen y hay que considerarla también. ¿Ok? En este caso, vamos a considerar primeramente que vamos a obtener por separado estas dos partes. Tanto la estructura que da la posición y la estructura que da la orientación. Para la parte que da o nos genera la posición del robot, podemos denotar que tenemos 3 grados de libertad, 3 articulaciones. Así que tendremos 4 marcos considerando el de la base. ¿Sí? Recuerde que primeramente se colocan los ejes Z de acuerdo al movimiento que tienen las articulaciones. Por eso el eje Z0 está con respecto a la articulación 1. Este desplazamiento Z1 origina este eje vertical Z1 y este desplazamiento de esta articulación prismática origina este eje Z2. ¿Sí? Y por lo general este otro marco lo ponemos en la misma orientación del marco anterior para que nos dé simple la matriz de transformación entre 3 y 2. ¿Ok? Bueno, después hay que asignar los otros ejes de cada uno de los marcos, considerando los casos que pueden tener estos ejes. Recuerden que hay tres casos, cuando los ejes son coplanares, cuando se intersectan y cuando son paralelos. Note que en este caso los ejes Z, Z1, Z0, en este caso están paralelos, ¿sí? Así que recuerde que el eje X1 debe de cruzar con la vertical que se traslada el eje Z0, así que X1 lo podemos escoger hacia este lado o hacia aquel lado, no importa. En este caso lo escogimos para que fuese paralelo con respecto al X0 que tomamos aquí, ¿sí? Recuerde también que para el eje X0 tomamos la misma consideración, debe de ser perpendicular a Z0 y debe de cruzar a lo largo del eje Z0, ¿sí? Por este caso lo escogimos en el origen de la base del manipulador. Ya los ejes Y, recuerden que se toman a partir de la regla de la mano derecha. ¿Ok? Bueno, entonces así se obtuvieron el marco 0 y el marco 1. El marco 2 ya tenemos el eje Z2. Recuerde que X2, en este caso, estos dos ejes pertenecen al caso 3, en que los ejes Z se intersectan. ¿Sí? ¿Ok? Recuerde que el eje X2 también debe de pasar precisamente por esta línea Z1 de intersección y escogemos el origen donde se encuentra la articulación, así que podemos escoger
la dirección de x2 tanto acá, de este lado, hacia este lado o hacia aquel lado. ¿Sí? En esta ocasión lo escogemos que sean paralelo con respecto a los otros ejes anteriores. Con respecto a los otros x anteriores. ¿Sí? Y y2 se escoge con respecto a la regla de la mano derecha. ¿Ok? Ya este marco dijimos que lo poníamos con la misma orientación que tiene el marco anterior para simplicidad de la matriz de transformación homogénea que relaciona el marco 3 con respecto al marco 2. Ahora sí, podemos determinar los parámetros de Navidi-Hartberg, teniendo asignados los marcos. Recuerden que θ1 es el ángulo que se requiere para que x0 alcance a x1 alrededor de z0. ¿Sí? En este caso, θ1, ustedes dirían, pero ya estoy en la posición de x0, ya tiene la posición de x1. Sí, podría ser 0. 0 es el valor que se tiene al inicio de la configuración que se está tomando como ejemplo para sacar los parámetros de Navidi-Hartberg. Pero hay que recordar que este parámetro, aunque el inicio es 0, sigue siendo una variable, así que se pone como θ1. En este caso, lo que es variable lo estamos considerando denotarlo con un asterisco que se encuentra aquí. Por eso, esta parte que dice asterisco, estoy diciendo que esta denotación es variable. ¿Sí? D1, recuerde que es la distancia con la cual está x0 a x1 a lo largo de z0. ¿Sí? En este caso sí existe una distancia y esa distancia se mide precisamente de este eje con respecto a este eje y debe de ser d1. ¿Sí? Nada más que es constante. La distancia A, recuerde que es el desplazamiento que tendría z0 para llegar a la posición de z1 con respecto a x1. Si se fijan ahorita coinciden, entonces las distancias son 0. ¿Sí? Para alfa es el ángulo que me permite obtener la misma orientación que z1. ¿Cuánto necesita rotar z0 para alcanzar la orientación de z1? Pues nada, ahorita están paralelos, vuelvo a repetir, entonces es 0. ¿Sí? Ahora nos vamos con la articulación 2 o el eslabón 2 y podemos ver que para que x1 obtenga la misma orientación que x2 alrededor, midiéndola o rotando alrededor de z1, entonces aquí sí vemos que ese ángulo es 0. ¿Sí? Y aquí sí lo denotamos como 0 porque precisamente aquí no va a haber nada que lo rote. Estas articulaciones ya son prismáticas, no va a haber una rotación. ¿Ok? Y la distancia de x1 a x2 medida a lo largo de z1 va a ser precisamente d2, pero como esta articulación origina un movimiento de traslación, entonces esa d2 va a cambiar, quiere decir que d2 es variable. ¿Sí? La distancia A, que dijimos que la distancia A es cuánto requiero desplazarme a lo largo de x2 para poder alcanzar a la posición de este eje z2, cuánto tengo que desplazar z1 para que alcance a z2, en este caso también es 0. Ahora note lo siguiente, ¿qué tengo que realizar para que z1, este eje, tenga la orientación de z2? Rotándolo con respecto a la dirección del eje que tiene x2. ¿Sí? Recuerde que su pulgar debe de apuntar en dirección a este x2. Y si usted tiene que rotar de forma horaria, ese ángulo es negativo. ¿Sí? Por eso aquí tengo este menos 90 en alfa, que es el ángulo que requiere z1 para obtener la orientación de z2. Para el caso del eslabón 3, o mejor dicho, entre la relación del marco 3 con respecto al 2, también tenemos un θ igual a 0. ¿Por qué tenemos un θ igual a 0? Porque x2 tiene la misma orientación que x3.
¿sí? No necesito rotarlo con respecto a Z2. D3 es variable porque precisamente D3 me dice la distancia entre X2 y X3 medida a lo largo de Z2. Y como Z2 existe un desplazamiento, entonces D3 va a ser variable. Recuerde que A es la distancia que debe de tener Z2 con respecto a Z3 medida a lo largo del vector X3. Sin embargo, no hay distancia que lo separe, entonces es 0. Alfa es 0 porque Z2 ya es paralelo a Z3. ¿Sí? Enseguida se obtienen las matrices de transformación homogénea entre cada uno de los marcos. Si se fijan, la matriz de transformación homogénea de 0 a 1 debe de coincidir con esta matriz que se encuentra aquí y se obtuvo a partir de esta fórmula que tenemos del marco J con respecto al marco J-1. ¿Ok? Pero vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a sacarlo a partir de los conceptos de matrices de rotación. Por ejemplo, nosotros sabemos que esta parte sí va a rotar, ¿sí? Y rota con respecto al marco Z0. Noten que esta parte es precisamente la matriz de rotación principal que se hace, o básica, que se hace con respecto al eje Z. ¿Sí? Porque no va a haber otra cosa que le ocasione otra orientación distinta a este marco, sino solamente esa rotación, y esa rotación solamente es sobre el eje Z. Así que la orientación de este marco va a estar dada sobre una rotación básica sobre el eje Z, nada más. ¿Sí? Por eso surge esta estructura de la matriz de rotación. ¿Ok? Ahora, ¿quién da la posición de este marco con respecto a este? No va a haber nadie o nada de movimiento que me dé una componente en X ni en Y. Simplemente nada más voy a tener la distancia constante con respecto a este eje Z0. Por eso no existe componente ni en X ni en Y, solamente existe de 1. ¿Sí? Este 1 recuerden que es para homogeneizar la matriz de transformación homogénea. ¿Ok? Ahora, ¿cómo obtenemos 1 con respecto a 2? Bueno, podemos hacer lo de las variables de aquí, tomar los valores que tenemos aquí y utilizar esta matriz y debemos de obtener esta variable. Ahora noten lo siguiente. ¿Cuáles son las componentes del vector x2 con respecto a cada uno de los vectores que se encuentran aquí? Por ejemplo, el vector x2 está totalmente igual que el vector x1, por eso aquí existe un 1. ¿Sí? El vector x2 con respecto a z2 y con respecto a z1, aquí son ceros. No tengo nada de componentes. ¿Ok? Ahora vamos con el vector y2. ¿Cómo está y2 con respecto a este marco? Este vector solamente tiene componente sobre esta línea, nada más que en dirección contraria al vector z1. Por eso en x1 no tengo componente, en y1 no tengo componente, pero en z1 sí. Todo el vector, nada más que negativo. Por eso es menos 1. Ahora, ¿cómo está el vector z2 con respecto a cada uno de estos componentes? El vector z2 con respecto a x1, 0. Con respecto a y1 están iguales, entonces es 1. Con respecto a z1, 0. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo obtendríamos la distancia que tiene el origen de este marco con respecto a este marco? Como no hay ningún otro objeto que me dé una componente o me ocasione una componente ni en x1 ni en y1, solamente tengo componente en z1. Y esa componente es precisamente D2. Y hay que recordar que D2 es variable. ¿Ok? Ahora, ¿por qué conviene poner este marco igual que la misma orientación de este marco? Porque toda la diagonal de la matriz de rotación entre uno y otro va a ser 1. ¿Sí? Precisamente por lo mismo, porque este solamente tiene componente en x2.
Este solamente tiene componente en Y2 y este solamente tiene componente en Z2. Y la distancia o las componentes que me dicen la posición de O3 con respecto a O2, solamente vamos a tener parte en Z2, que está dada por D3 y D3 es variable. ¿Sí? Ahora, para obtener la matriz de transformación homogénea de 3 a 0, y que es lo que me estaría dando la cinemática directa, si nada más fuese una estructura con estos 3 grados de libertad, me estaría dando la parte de orientación y la parte de posición del marco 3 con respecto al 0. Simplemente hay que hacer la multiplicación de esas matrices de transformación homogénea que obtuvimos anteriormente. Recuerde que estos índices deben de coincidir, ¿sí? Y me quedaría la matriz de transformación homogénea de 3 con respecto a 0. ¿Ok? Nótese que de forma sencilla es fácil ver el vector de posición, ¿sí? Por ejemplo, la componente que tendríamos con respecto a este marco en el eje x0 estaría dada precisamente por un menos seno de teta 1 por d3. ¿Por qué? Porque estas distancias, esta distancia está dada por d3 y la componente que vamos a obtener con respecto a este x0 es nada más depende de esta rotación teta 1, ¿sí? Hagan de cuenta que lo dejamos fijo y solamente las componentes que se pueden aparecer aquí sobre este vector x0 van a depender de si se desplaza o no este teta 1. Por ejemplo, si teta 1 es igual a 0, aquí quedaría 0 porque pues este vector está totalmente con respecto a y0, nada más habría componente en y0, que sería totalmente el coseno de teta 1, y sería 1 y solamente tendríamos lo que valga de 3, ¿sí? Sobre y0. ¿Ok? Y la componente en z0 estaría dada precisamente por las distancias de 1 más la de 2. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a pasar a la parte de la orientación, es decir, a la parte de la muñeca esférica. ¿Sí? Como en este caso, todos los marcos, aquí quedaría un marco, o más bien los ejes Z, aquí me quedaría el Z4, Z5, Z6, ¿sí? Se intersectan. Es común que algunos los pongan en el punto medio de donde se intersectan, ¿sí? Por eso aquí aparece Z3, Z4, Z5. Z3 recuerde que fue este marco que se quedó aquí. ¿Ok? Entonces ahora diríamos lo siguiente. Estos serían las matrices de transformación homogénea de 4 a 3, de 5 a 4, de 6 a 5. ¿Sí? Las podemos obtener a partir de esta tabla de parámetros de Navid y Hartenberg. Ya después de haber obtenido esta representación de marcos. Y para obtener la matriz de transformación homogénea de 6 con respecto a 3, tendríamos que precisamente multiplicar esas 3 matrices de transformación homogénea que obtuvimos. Y la matriz sería de 6 con respecto a 3, estaría dada por toda esta ecuación que se encuentra aquí. ¿Sí? Ahora, para regresarnos a obtener toda la cinemática directa a partir de matrices de transformación, simplemente lo que hay que hacer es multiplicar los dos resultados anteriores. La de 3 con respecto a 0 por la de 6 con respecto a 3 y se obtendría precisamente el marco 6 con respecto al marco 0. Y eso me originaría este resultado. Este resultado está expresado
mediante ciertas componentes debido a que esas componentes están un poco grandes para expresarlas en una sola matriz de rotación. Estas son la componente R11, R21, R31, R12, R22, R32, que son las componentes estas que se encuentran aquí. 1,1, 1,2, 1,3, si se fijan, tiene la notación de renglón columna, ¿no? Renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 2, renglón 1, columna 3. Okay. Y las componentes en X, Y, Z. Entonces esa sería la cinemática directa de nuestro robot. Todas estas componentes que se encuentran aquí forman la orientación del efector final con respecto al marco cero. Y esto me da la posición del efector final con respecto al marco cero. Nada más hay que hacer notar que el marco 6 debe de estar al final del efector final. ¿Sí? Espero les haya gustado la explicación y nos vemos en el siguiente video.